Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Me traicionó, me arruinó, pero ahora soy feliz sin ella. La impactante historia de Alejandro. Verdades en las sombras. El reloj marcaba las 7 de la mañana en un frío día de otoño en Madrid. El aire estaba impregnado del aroma de café recién hecho y el sonido de las calles comenzaba a vibrar con la rutina diaria. Alejandro Martínez, un hombre de 45 años, miraba su reflejo en el espejo del baño de su apartamento en el barrio de Chamberí. Sus ojos oscuros, cansados pero determinados, hablaban de años de lucha interna. Cada línea en su rostro era testimonio de una vida marcada por sacrificios y decepciones, especialmente en los últimos años. En el fondo, escuchó el sonido de la cafetera y los pasos ligeros de Lucía, su esposa, caminando por el pasillo. Alejandro sabía que esta mañana no sería como cualquier otra. Había recibido una carta del juzgado el día anterior que cambiaría el rumbo de sus vidas. Lucía, con su elegancia habitual, apareció en la cocina. Llevaba un vestido ajustado de color burdeos y tacones que resonaban en el suelo de madera. Aunque su apariencia impecable siempre había sido su fortaleza, Alejandro podía notar el nerviosismo en sus ojos. ¿Dormiste bien?, preguntó Lucía, rompiendo el incómodo silencio mientras servía el café. Alejandro la miró sin responder de inmediato. Había una frialdad en el aire que Lucía no podía ignorar. Dormir ya no es algo que haga bien desde hace tiempo, respondió finalmente, con una voz seca que hizo que Lucía se tensara. Ella evitó su mirada y se sentó frente a él en la pequeña mesa de la cocina. Tenemos que hablar, Alejandro. Sobre lo que dice la carta, sobre la terapia que el juez ha ordenado. ¿Yo? ¿Terapia?, la interrumpió Alejandro, con una ligera sonrisa irónica. ¿De verdad crees que unas cuantas sesiones con un terapeuta pueden arreglar esto? Lucía intentó mantener la compostura, pero el temblor en sus manos la delató. No es solo por nosotros, Alejandro. Es por nuestra vida, por lo que construimos juntos. Alejandro dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco y la miró fijamente. ¿Nuestra vida? ¿Lo que construimos juntos?, repitió, con un tono que mezclaba incredulidad y rabia contenida. Lucía, llevas años destruyendo lo que construimos. Y ahora, con un hijo que ni siquiera es mío, ¿esperas que lo arreglemos todos sentándonos a hablar en una oficina? Lucía abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Alejandro se levantó de la mesa y tomó su abrigo. La sesión es mañana. No llegues tarde, dijo, antes de salir por la puerta. La primera sesión de terapia. El día siguiente llegó rápido. La oficina del terapeuta, situada en el centro de Madrid, tenía una decoración sobria pero cálida. Los muebles de madera oscura y las paredes adornadas con cuadros abstractos creaban un ambiente aparentemente neutral, aunque para Alejandro el lugar tenía una carga emocional sofocante. Lucía ya estaba sentada en uno de los sillones cuando Alejandro llegó. El terapeuta, un hombre en sus 50 con gafas y cabello canoso, se presentó como Javier Ruiz. Su tono calmado y profesional parecía diseñado para desarmar cualquier resistencia. Gracias por venir. Este espacio está diseñado para ayudarles a entender sus conflictos y buscar una solución. No se trata de juzgar, sino de encontrar claridad, comenzó Javier, mientras tomaba asiento frente a ellos. Alejandro permaneció en silencio, observando a Lucía mientras ésta intentaba dar su versión. Hemos tenido nuestras diferencias, comenzó ella, con una voz aparentemente vulnerable. Pero creo que aún podemos salvar nuestro matrimonio. Lo que necesitamos es comunicarnos mejor, entendernos de nuevo. Alejandro rió por lo bajo, interrumpiéndola. ¿Comunicación? Lucía, la única comunicación que recuerdo de ti últimamente son los mensajes que envías a tus amantes. ¿De verdad crees que esto se trata de una simple falta de diálogo? El terapeuta levantó una mano para calmar la situación. Alejandro, entiendo que estás molesto, pero este espacio no es para acusaciones. Es para expresarse y ser escuchado. Alejandro lo miró directamente, su rostro endurecido. Entonces escuchemos toda la verdad, Javier. Porque parece que aquí solo uno está dispuesto a decirla. El silencio llenó la habitación mientras Alejandro sacaba un sobre de su maletín.
Dentro había copias de mensajes, fotos y otros documentos que había recopilado durante meses. Aquí está la comunicación de la que hablo. No una, sino varias aventuras. Y ahora, está embarazada de otro hombre, pero quiere que yo cargue con todo. Lucía se llevó las manos a la cara, sus ojos llenos de lágrimas. No es lo que parece, murmuró. Alejandro la interrumpió de nuevo. ¿No es lo que parece? Lucía, deja de subestimarme. He soportado tus mentiras durante demasiado tiempo. Pero esta vez, no voy a ser el tonto que limpia tu desastre. Javier, visiblemente incómodo, intentó retomar el control de la conversación. Parece que hay mucho dolor aquí. Pero también hay una oportunidad para entender de dónde viene este conflicto. Alejandro lo miró con sarcasmo. Viene de la traición, Javier. Y no creo que una libreta y una taza de té puedan arreglar eso. La verdad sale a la luz. En las semanas siguientes, las sesiones de terapia se convirtieron en un campo de batalla emocional. Lucía intentaba desesperadamente justificar sus acciones, mientras Alejandro utilizaba cada oportunidad para desenmascarar sus mentiras. La tensión llegó a un punto crítico cuando, en una de las sesiones, Alejandro reveló un giro inesperado. No solo tengo pruebas de tus infidelidades, Lucía. También tengo información sobre los otros hombres involucrados. Algunos de ellos están considerando presentar demandas de paternidad. Lucía se quedó blanca, incapaz de responder. ¿Creías que podías jugar con todos sin consecuencias? Continuó Alejandro, con una mezcla de furia y satisfacción. Pues resulta que algunos de esos hombres tienen tanto que perder como yo. Y no están dispuestos a quedarse callados. El terapeuta intentó mediar, pero el daño estaba hecho. Lucía, enfrentada a su propia red de mentiras, comenzó a derrumbarse. No quería que esto pasara así. Solo quería sentirme viva, importante, dijo entre sollozos. Alejandro la miró con una mezcla de compasión y desprecio. Lucía, no necesitabas traicionar a todo el mundo para eso. Pero ahora tendrás que vivir con las consecuencias. El apoyo de Sofía. En medio del caos, Sofía, una amiga y compañera de trabajo de Alejandro, se convirtió en su mayor apoyo. Sofía, una mujer de carácter fuerte y corazón generoso, lo alentaba a mantenerse firme y a no dejarse arrastrar por el drama. Una tarde, mientras compartían un café en una terraza con vistas a la Puerta del Sol, Alejandro se abrió con ella. No sé si alguna vez podré confiar en alguien de nuevo, Sofía. Todo esto me ha dejado vacío. Sofía tomó su mano y lo miró con ternura. Alejandro, no todas las personas son como Lucía. Algunos estamos aquí para quedarnos, para demostrarte que aún puedes encontrar la felicidad. Sus palabras resonaron en Alejandro, dándole una esperanza que creía perdida. Enfrentamientos y revelaciones. El amanecer en Madrid trajo consigo un aire más frío del habitual, reflejando el ambiente helado que Alejandro sentía en su interior. Después de las tensas sesiones de terapia, su relación con Lucía no solo estaba más fracturada, sino que también parecía haberse convertido en una batalla abierta. Mientras tanto, la figura de Sofía comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida, brindándole un apoyo que no sabía cuánto necesitaba. Una invitación inesperada. Un lunes por la mañana, mientras Alejandro revisaba unos documentos en su despacho, recibió un mensaje de Lucía. Era corto y directo. Tenemos que hablar. Es importante. En el restaurante de siempre a las 8 de la tarde. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo una mezcla de irritación y curiosidad. Sabía que cada vez que Lucía decía importante, significaba que planeaba alguna nueva jugada para manipularlo. Esa noche, llegó al restaurante en el barrio de Salamanca, un lugar elegante donde solían cenar cuando las cosas entre ellos aún tenían un semblante de normalidad. Lucía ya estaba allí, impecablemente vestida, con una copa de vino en la mano y una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación. Gracias por venir, Alejandro, dijo, intentando sonar amable. Corta el teatro, Lucía. ¿Qué quieres? Respondió Alejandro, sentándose frente a ella. Lucía tomó un sorbo de su vino antes de hablar. Quiero arreglar las cosas, por nosotros, por todo lo que compartimos. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Arreglar las cosas?
¿Con un hijo que no es mío y después de todo lo que has hecho? Lucía, ya no puedes fingir que esto se trata de salvar algo. Lucía dejó la copa sobre la mesa, apretando los labios. Está bien, si no quieres hacerlo por nosotros, al menos piensa en las apariencias. ¿Qué dirá la gente si esto termina de la manera en que va? Tus socios, tus amigos, todos sabrán que no pudiste mantener a tu propia esposa. Alejandro la miró con frialdad, sintiendo como la rabia comenzaba a arder dentro de él. ¿Eso es lo que te importa? ¿Las apariencias? Porque a mí me importa algo más, mi dignidad. Y te aseguro que no voy a dejar que sigas jugando con ella. Lucía inclinó la cabeza, tratando de suavizar su tono. Alejandro, lo que sea que sientas, podemos resolverlo. Puedo alejarme de los demás si eso es lo que necesitas. Solo dime qué tengo que hacer. Por un momento, Alejandro casi creyó en su sinceridad. Pero luego recordó todas las mentiras, todas las manipulaciones, y supo que no podía confiar en ella. Lo que tienes que hacer, Lucía, es aceptar que esto ha terminado. Tú elegiste este camino. Ahora vive con las consecuencias. Lucía se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que no convencieron a Alejandro. Finalmente, él se levantó y salió del restaurante, dejando a Lucía sola con su copa de vino. Las sesiones toman un giro oscuro. En la siguiente sesión de terapia, la tensión entre Alejandro y Lucía era palpable. Javier Ruiz, el terapeuta, intentaba mantener el control de la conversación, pero las emociones desbordadas de ambos no se lo permitían. Alejandro, Lucía, necesitamos centrarnos en encontrar puntos de entendimiento, dijo Javier, con su habitual tono calmado. Alejandro lo interrumpió, cruzando los brazos. ¿Entendimiento? Javier, lo único que entiendo es que ella quiere arrastrarme al fondo con ella. Lucía, visiblemente molesta, se giró hacia él. Basta, Alejandro. Estoy aquí intentando salvar lo poco que queda, y tú solo sabes culparme. ¿Salvar qué, Lucía? ¿Un matrimonio que tú misma destruiste? Respondió Alejandro, levantando la voz. Javier intentó calmar la situación. Por favor, recuerden que este es un espacio para dialogar, no para atacarse. Pero Alejandro no podía contenerse más. Miró al terapeuta directamente y soltó algo que dejó a todos en la sala en shock. ¿Sabes qué, Javier? Todo este proceso es una pérdida de tiempo. Porque Lucía no está aquí para arreglar nada. Está aquí porque teme perder sus privilegios, su estilo de vida. ¿Por qué no preguntas cuántos hombres más podrían reclamar la paternidad de su hijo? Lucía se llevó las manos a la cara, sollozando, mientras Javier lo miraba con desaprobación. Alejandro, este tipo de comentarios no son constructivos. ¿Constructivos? Respondió Alejandro, con una sonrisa amarga. ¿Y qué hay de constructivo en sentarme aquí a escuchar mentiras? La sesión terminó abruptamente, dejando a Javier perplejo y a Lucía completamente devastada. El apoyo de Sofía. Esa noche, Alejandro se encontró en el apartamento de Sofía, buscando refugio en su presencia. Ella, como siempre, lo recibió con calidez, ofreciéndole una copa de vino y un espacio seguro para hablar. No sé cuánto más puedo soportar esto, Sofía, dijo Alejandro, mirando el horizonte desde la ventana de la sala. Cada día es una nueva batalla. Sofía se acercó y le puso una mano en el hombro. Alejandro, eres más fuerte de lo que crees. Todo esto es temporal. Lo importante es que sigas siendo fiel a ti mismo. Alejandro la miró, agradecido por su apoyo. Eres la única persona en quien puedo confiar ahora, Sofía. No sé qué haría sin ti. Ella sonrió, pero había un brillo de tristeza en sus ojos. Siempre estaré aquí para ti, Alejandro. Pase lo que pase. Un giro inesperado. Mientras Alejandro intentaba mantener el control de su vida, un nuevo problema surgió. Recibió una llamada de un abogado que representaba a uno de los posibles padres del hijo de Lucía. El hombre, un empresario llamado Fernando, estaba considerando presentar una demanda de paternidad. Señor Martínez, entiendo que esto puede ser delicado para usted, pero necesitamos aclarar esta situación. Si mi cliente es el padre, tiene derecho a saberlo, dijo el abogado por teléfono. Alejandro colgó la llamada, sintiendo como la frustración lo consumía.
¿Cuántos secretos más podría esconder Lucía? Decidió que era hora de enfrentarse a ella de una vez por todas. El enfrentamiento final. Al día siguiente, Alejandro apareció sin previo aviso en la casa que todavía compartía con Lucía. La encontró en la sala, rodeada de papeles, aparentemente intentando organizar su defensa legal. Tenemos que hablar, dijo Alejandro, cerrando la puerta con fuerza. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Alejandro se acercó, su mirada llena de determinación. Estoy harto de tus mentiras, Lucía. He recibido una llamada de un hombre que cree ser el padre de tu hijo. ¿Cuántas personas más están involucradas en esto? Lucía intentó defenderse. No es lo que piensas. Yo solo. No. La interrumpió Alejandro, alzando la voz. No me importa lo que digas. Lo único que quiero es que firmes el divorcio y me dejes en paz. Lucía comenzó a llorar, pero Alejandro ya no sentía compasión. Había soportado demasiado y estaba decidido a recuperar su vida. Lucía, este es el final. No hay nada que puedas hacer o decir para cambiarlo. Ahora, lo único que quiero es salir de esta pesadilla. Lucía, entre lágrimas, finalmente asintió. Está bien, Alejandro. Firmaré. Pero no pienses que esto será fácil. Alejandro la miró por última vez antes de salir de la casa. Nada en esto ha sido fácil, Lucía. Pero al menos ahora puedo ver una salida. Un rayo de esperanza. Con el divorcio finalmente encaminado, Alejandro comenzó a reconstruir su vida. Sofía permaneció a su lado, ayudándolo a encontrar la paz que tanto había buscado. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Alejandro se detuvo y la miró fijamente. Gracias por todo, Sofía. No sé cómo habría salido de esto sin ti. Ella sonrió y tomó su mano. Alejandro, todos merecemos una segunda oportunidad. Y yo estoy aquí para asegurarme de que la tengas. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Alejandro supo que, aunque su pasado estaba lleno de sombras, su futuro finalmente parecía brillante. Las cadenas del pasado. El sol apenas había comenzado a iluminar las calles de Madrid cuando Alejandro despertó. Aunque las noches ya no estaban plagadas de insomnio, las batallas recientes habían dejado cicatrices profundas que seguían pesando en su interior. La promesa de un divorcio inminente traía cierto alivio, pero también dejaba tras de sí un vacío incierto. Sin embargo, el día que tenía por delante estaba destinado a ser más complicado de lo que esperaba. La reunión inesperada. Alejandro estaba en su despacho revisando documentos cuando su secretaria llamó a la puerta. Señor Martínez, hay una mujer esperándolo en recepción. Dice que necesita hablar con usted con urgencia. Alejandro levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Quién es? No quiso dar su nombre, pero insistió en que es importante y personal. Con una mezcla de curiosidad y precaución, Alejandro asintió. Dígale que suba. Unos minutos después, la puerta se abrió y apareció Lucía. Llevaba un abrigo elegante y gafas oscuras, pero su expresión estaba lejos de ser segura. Había algo inquietante en su forma de estar allí, como si la tensión la estuviera devorando. Lucía, dijo Alejandro, con una mezcla de sorpresa y molestia. Pensé que habíamos terminado con estas visitas inesperadas. Lucía cerró la puerta tras de sí y se quitó las gafas. Sus ojos reflejaban miedo, algo que Alejandro no había visto en ella antes. Alejandro, esto no puede esperar. Necesito tu ayuda. Alejandro cruzó los brazos, manteniendo una postura defensiva. ¿Mi ayuda? ¿Después de todo lo que has hecho? Perdóname si no me siento particularmente caritativo. Lucía dio un paso adelante, su voz temblando. Esto no es solo sobre mí. Hay algo más. Alguien está tratando de arruinarme, de arruinarte, de destruirnos a ambos. Alejandro la miró con escepticismo. ¿A qué te refieres? Lucía sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre el escritorio de Alejandro. Dentro había fotos y documentos similares a los que Carlos había utilizado para chantajearlo semanas atrás. Pero esta vez, el material implicaba a Lucía en actividades aún más oscuras, relacionadas con movimientos de dinero y transacciones sospechosas.
Esto llegó a mi buzón esta mañana, dijo Lucía, con la voz quebrada. No sé quién está detrás de esto, pero si esto sale a la luz, no solo me destruirá a mí, también podría perjudicarte. Alejandro examinó los documentos, su mente trabajando a toda velocidad. No estaba seguro de si confiar en Lucía, pero no podía ignorar la posibilidad de que alguien más estuviera moviendo los hilos. ¿Estás segura de que no tienes idea de quién puede estar haciendo esto? Preguntó Alejandro, observándola con detenimiento. Lucía negó con la cabeza. No, pero temo que sea alguien relacionado con Carlos. Tal vez alguien que quiera terminar lo que él empezó. Un nuevo aliado. Esa tarde, Alejandro se reunió con Raúl en un café en el centro de Madrid. Le mostró los documentos que Lucía había traído y le explicó la situación. Esto es más grande de lo que pensábamos, Raúl. No solo se trata de Carlos. Alguien más está intentando desestabilizar todo. Raúl examinó los documentos con cuidado. Esto es grave, Alejandro. Si estas pruebas llegan a las personas equivocadas, podrían generar problemas legales para ambos, incluso si no tienen base real. ¿Qué sugieres? Preguntó Alejandro, tomando un sorbo de su café. Raúl levantó la mirada. Necesitamos investigar quién está detrás de esto. Pero, más importante aún, necesitamos adelantarnos. Si esto es una jugada para sacarte dinero o algo más, tenemos que estar preparados para neutralizarla antes de que cause daño. Alejandro asintió, sintiendo como la presión volvía a apretarle el pecho. Haz lo que tengas que hacer, Raúl. Pero no puedo permitir que esto afecte mi vida más de lo que ya lo ha hecho. El conflicto crece. Mientras Raúl comenzaba a investigar, Alejandro intentó mantener una apariencia de normalidad en su vida. Sin embargo, no podía evitar que la situación lo afectara. Sofía fue la primera en notarlo. ¿Qué está pasando, Alejandro? Preguntó una noche mientras cenaban en su apartamento. Has estado distante, y siento que algo te está preocupando. Alejandro suspiró, dejando su copa de vino sobre la mesa. Es Lucía. Apareció en mi oficina esta mañana con más pruebas falsas, o al menos eso creo. Dice que alguien la está amenazando y que podría salpicarme a mí también. Sofía frunció el ceño, visiblemente molesta. ¿Y por qué sigues involucrándote? Sabes que Lucía siempre encuentra una forma de manipular las cosas a su favor. Lo sé, pero esta vez parece diferente. Si esto es real, podría causar problemas legales que no puedo ignorar. Sofía tomó su mano, mirándolo a los ojos. Alejandro, no dejes que ella te arrastre de nuevo a su caos. Sé que quieres proteger lo que has construido, pero no puedes hacerlo solo. Déjame ayudarte. Sus palabras le dieron a Alejandro una sensación de calma que hacía tiempo no sentía. Por primera vez, se permitió confiar completamente en alguien. La verdad detrás de las amenazas. Días después, Raúl logró rastrear el origen de los documentos que Lucía había recibido. El descubrimiento fue impactante, las pruebas habían sido fabricadas por un antiguo socio de Carlos, un hombre llamado Víctor Salcedo. Víctor, al igual que Carlos, había trabajado para Alejandro en el pasado, pero fue despedido después de ser descubierto malversando fondos. Raúl convocó a Alejandro y a Lucía a una reunión para discutir los hallazgos. Víctor está detrás de todo esto, dijo Raúl, colocando un informe sobre la mesa. Parece que está buscando venganza, pero también quiere dinero. Ha estado contactando a medios y abogados, intentando vender esta historia. Lucía se llevó una mano al pecho, visiblemente alterada. ¿Qué vamos a hacer? Si esto se publica. Alejandro la interrumpió. No se publicará. Raúl y yo nos aseguraremos de que esto termine aquí. Pero Lucía, esto también es tu responsabilidad. Si no hubieras traído a personas como Carlos a nuestras vidas, nada de esto habría sucedido. Lucía bajó la cabeza, incapaz de responder. El enfrentamiento final. Alejandro y Raúl organizaron un encuentro con Víctor en un lugar público. Víctor, un hombre en los 50 con un aspecto descuidado, llegó con una sonrisa confiada, pensando que tenía la ventaja. Sabía que tarde o temprano vendrías a buscarme, Alejandro, dijo, encendiendo un cigarrillo. ¿Sabes por qué estoy aquí, Víctor?
No voy a dejar que destruyas lo que he construido, respondió Alejandro, manteniendo la calma. Víctor rió, exhalando el humo. No puedes detenerme. Tengo todo lo que necesito para hundirte. Alejandro se inclinó hacia él, mirándolo directamente a los ojos. No tienes nada, Víctor. Tus pruebas son falsas, y lo sabemos. Ya he contactado a los medios y a tus abogados. Nadie quiere tocar tu historia porque saben que es un fraude. La confianza de Víctor se desmoronó lentamente, y su sonrisa desapareció. Esto no ha terminado, dijo, levantándose para irse. Sí, sí ha terminado, respondió Alejandro. Si vuelves a intentar algo, te aseguro que no solo enfrentarás cargos legales. También me aseguraré de que no tengas dónde esconderte. Víctor se marchó, derrotado. Un nuevo comienzo. Con Víctor fuera del camino y el divorcio finalmente finalizado, Alejandro pudo empezar a reconstruir su vida. Aunque las heridas aún estaban presentes, Sofía se convirtió en su mayor fuente de fuerza y esperanza. Una tarde, mientras caminaban por el paseo del Prado, Alejandro se detuvo y miró a Sofía. Gracias por no rendirte conmigo, Sofía. Por creer en mí incluso cuando yo no podía. Ella sonrió, tomando su mano. Alejandro, todos merecemos una segunda oportunidad. Y estoy aquí para asegurarme de que aproveches la tuya. Bajo el sol de Madrid, Alejandro supo que, aunque el pasado había sido una tormenta, el futuro finalmente estaba lleno de luz. Las sombras no se rinden. El divorcio había sido firmado. Los papeles estaban sellados, y la conexión legal entre Alejandro y Lucía había terminado oficialmente. Sin embargo, el cierre de este capítulo no trajo la paz esperada. Aunque Lucía ya no formaba parte de su vida, las heridas emocionales y las complicaciones que había dejado tras de sí continuaban. Y lo peor estaba por venir. Un ataque inesperado. Un jueves por la tarde, Alejandro se encontraba en su oficina revisando algunos contratos de una nueva inversión cuando recibió una llamada de Raúl. El tono urgente de su voz era inconfundible. Alejandro, tienes que venir al juzgado. Lucía acaba de presentar una demanda en tu contra. Alejandro dejó caer la pluma que tenía en la mano. ¿Qué? Eso es imposible. El divorcio ya está finalizado. No tiene ninguna base para hacerlo. Raúl hizo una pausa antes de responder. Está acusándote de coacción y difamación. Dice que la obligaste a aceptar los términos del divorcio bajo amenazas. También está implicando a Sofía, afirmando que ella es tu cómplice. El silencio de Alejandro fue interrumpido por el sonido de sus propios pensamientos acelerados. Sabía que Lucía era capaz de muchas cosas, pero este nuevo ataque era inesperado. Voy para allá, respondió finalmente, tomando su chaqueta y saliendo apresuradamente. Confrontación en el juzgado. Al llegar al juzgado, Alejandro se encontró con Lucía en la sala de espera, acompañada por su nueva abogada, Carmen Valverde. Lucía llevaba un vestido oscuro y gafas de sol grandes, como si estuviera interpretando un papel en una telenovela. Lucía, ¿qué estás intentando hacer ahora?, preguntó Alejandro, acercándose con una mezcla de furia y frustración. Lucía se quitó las gafas lentamente, revelando una expresión de falsa inocencia. Solo estoy buscando justicia, Alejandro. No puedo quedarme callada mientras destruyes mi reputación. ¿Tu reputación?, respondió Alejandro, elevando el tono. Lucía, tú misma destruiste tu reputación con tus mentiras y manipulaciones. Esto no es justicia, es otra de tus jugadas para mantenerme atrapado en tu caos. Carmen intervino, interponiéndose entre ellos. Señor Martínez, le sugiero que guarde sus comentarios para el tribunal. Esto se resolverá conforme a la ley. Raúl llegó justo a tiempo para calmar la situación. Alejandro, no vale la pena discutir aquí. Vamos a preparar nuestra defensa. Esto es solo otro intento desesperado de Lucía por obtener algo más de ti. Alejandro asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo podía Lucía seguir persiguiéndolo incluso después de todo lo que había pasado? El papel de Sofía. Esa noche, Alejandro se reunió con Sofía en su apartamento para explicarle la situación. Ella escuchó con atención, su expresión cambiando de preocupación a determinación.
Sabía que Lucía no se rendiría tan fácilmente, dijo Sofía, cruzando los brazos. Pero esto es un nivel completamente nuevo. ¿Qué piensa lograr con estas acusaciones? Alejandro suspiró, apoyándose en la mesa. No lo sé. Quizás quiere dinero, o simplemente quiere arruinarme porque no puede soportar que esté avanzando sin ella. Sofía se acercó y puso una mano en su hombro. Alejandro, pase lo que pase, estoy contigo. No vamos a dejar que esta mujer te destruya. Él la miró, agradecido por su lealtad. Gracias, Sofía. No sé qué haría sin ti. La evidencia fabricada. Días después, Raúl convocó a Alejandro y Sofía a su oficina para discutir los avances en el caso. Raúl, siempre meticuloso, había descubierto algo inquietante. Lucía estaba utilizando pruebas falsas para sustentar sus acusaciones. Estas fotos y correos electrónicos que presentó Lucía fueron manipulados. Tenemos un experto que está dispuesto a testificar sobre la falsificación, dijo Raúl, mostrando los documentos. Alejandro los examinó, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Esto demuestra que no tiene nada real contra nosotros. Pero, ¿qué más podría estar planeando? Raúl asintió. Es probable que intente utilizar el drama emocional para influir en el juez. Pero con estas pruebas a nuestro favor, tenemos una ventaja clara. El juicio. El día del juicio llegó. La sala estaba llena, no solo de abogados y partes involucradas, sino también de periodistas que seguían cada movimiento de Alejandro desde su divorcio. Lucía subió al estrado primero, llorando mientras relataba su versión de los hechos. Pintó a Alejandro como un hombre manipulador y controlador, alguien que la había sometido psicológicamente durante años. Alejandro observaba en silencio, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. Cuando fue su turno de testificar, miró al juez con sinceridad en los ojos. Señoría, entiendo que esta situación parece complicada, pero quiero dejar algo claro, mi único deseo desde el principio ha sido alejarme del caos que Lucía ha traído a mi vida. Todo lo que he hecho ha sido para protegerme de sus mentiras y manipulaciones. Raúl presentó las pruebas de la falsificación de Lucía, y el testimonio del experto fue decisivo. Incluso algunos amigos cercanos de Lucía, convocados como testigos, confirmaron que ella había fabricado historias para obtener ventaja. La derrota de Lucía. El juez falló a favor de Alejandro, desestimando las acusaciones de Lucía y advirtiéndole que cualquier otro intento de perjudicarlo resultaría en sanciones legales. Fue una victoria contundente, pero Alejandro sabía que la batalla emocional había dejado marcas profundas. Lucía abandonó la sala sin decir una palabra, su rostro cubierto por las gafas de sol. Para Alejandro, fue un cierre simbólico, finalmente podía dejar atrás esa etapa de su vida. Un futuro prometedor. Esa noche, Alejandro y Sofía celebraron la victoria en un pequeño restaurante en el centro de Madrid. Mientras brindaban con una copa de vino, Alejandro la miró con una sonrisa. Esto no habría sido posible sin ti, Sofía. Has sido mi roca en los momentos más oscuros. Ella sonrió, tomando su mano. Alejandro, siempre estaré aquí para ti. Ahora que esta pesadilla ha terminado, es momento de empezar algo nuevo, algo que realmente merezca la pena. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que podía respirar con libertad. Las sombras del pasado finalmente se desvanecían, dejando espacio para un futuro lleno de promesas. El precio de la libertad. Alejandro se sentía más ligero tras la victoria en el tribunal. Lucía había intentado arrastrarlo al abismo con ella, pero su jugada final había fracasado. Sin embargo, la sensación de alivio era pasajera. Las cicatrices emocionales todavía lo acompañaban, y la posibilidad de que Lucía intentara algo más no estaba descartada. Su vida estaba avanzando hacia la tranquilidad, pero las sombras del pasado todavía se cernían sobre él. Un mensaje inquietante. Una semana después del juicio, Alejandro recibió un sobre anónimo en la puerta de su oficina. Al abrirlo, encontró una carta breve escrita a mano y varias fotos. Las imágenes mostraban a Sofía y a él en lugares públicos, caminando por el Retiro, cenando en un restaurante, incluso entrando juntos a su apartamento. El mensaje era breve pero amenazante. Crees que todo ha terminado, pero esto es solo el principio. Vigilo cada paso que das. Alejandro sintió como su cuerpo se tensaba.
Estaba acostumbrado a los intentos de Lucía de manipularlo, pero esto era diferente. Esta amenaza tenía un tono más oscuro, casi personal. Decidió no contarle a Sofía de inmediato. En cambio, llamó a Raúl para analizar el contenido. Esto no parece venir de Lucía, dijo Raúl después de examinar las fotos. Tiene toda la pinta de ser alguien más, alguien que quiere intimidarte de una manera más directa. Alejandro asintió, tratando de mantener la calma. ¿Crees que puede ser Víctor? Él desapareció después de nuestro último encuentro, pero no sería extraño que intentara vengarse. Raúl suspiró, dejando los papeles sobre la mesa. Es posible. Pero también puede ser alguien completamente inesperado. Contrataremos a un investigador para descubrir quién está detrás de esto. Hasta entonces, mantente alerta. Sofía entra en peligro. Esa misma noche, mientras cenaban en el apartamento de Alejandro, Sofía notó que él estaba más distraído de lo habitual. «Alejandro, ¿qué pasa?», preguntó, dejando su copa de vino sobre la mesa. «Has estado distante todo el día». Alejandro dudó por un momento, pero finalmente decidió ser honesto. «Recibí esto hoy», dijo, mostrándole la carta y las fotos. Sofía examinó las imágenes con una expresión de preocupación. «¿Quién haría algo así?». «No lo sé con certeza, pero sospecho que puede ser alguien como Víctor o incluso alguien más del pasado de Lucía. Lo que me preocupa es que ahora están incluyéndote a ti». Sofía se cruzó de brazos, claramente molesta. «No voy a dejar que nadie nos intimide, Alejandro. Si quieren jugar, que lo hagan. Pero no pienso esconderme». Él sonrió, admirando su valentía, pero también sentía un nudo en el estómago. No quería que Sofía se viera envuelta en un conflicto que parecía no tener fin. El pasado regresa. El investigador contratado por Raúl no tardó en encontrar información inquietante. El responsable de las amenazas era, efectivamente, Víctor Salcedo. Según el informe, Víctor había estado en contacto con Lucía poco antes de que ella presentara la última demanda contra Alejandro. Aunque Lucía no parecía estar involucrada directamente en las amenazas actuales, su conexión con Víctor complicaba todo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro, después de que Raúl le presentara los hallazgos. «Tenemos dos opciones», respondió Raúl, con tono serio. «Podemos llevar esto a la policía, lo cual pondrá un freno inmediato a Víctor, pero también puede atraer atención mediática no deseada. O podemos confrontarlo directamente, asegurándonos de que entienda que no tiene ninguna posibilidad de salir ganando». Alejandro no dudó. «Confrontémoslo. No quiero más escándalos. Esto termina ahora». El enfrentamiento con Víctor. Raúl organizó un encuentro con Víctor en un café discreto en las afueras de Madrid. Alejandro llegó acompañado por Raúl, mientras Víctor los esperaba en una esquina, con una sonrisa arrogante en su rostro. «Alejandro, sabía que vendrías», dijo Víctor, encendiendo un cigarrillo. «¿Qué tal la vida de hombre libre?». «¿Qué quieres, Víctor?», respondió Alejandro, sin molestarse en disimular su molestia. «¿Dinero? ¿Venganza? ¿Qué es lo que buscas?». Víctor soltó una carcajada seca. «Dinero, venganza, un poco de ambas, supongo. Pero, sobre todo, quiero que sientas lo que yo sentí cuando me quitaste todo». Alejandro lo miró fijamente, dejando que el silencio se alargara antes de hablar. «No te quité nada, Víctor. Tú lo perdiste por tus propias acciones. Y si crees que esto te llevará a algún lado, te equivocas». Víctor se inclinó hacia adelante, su sonrisa desapareciendo. «¿Sabes qué? No me importa lo que pienses. No voy a detenerme hasta que todo lo que amas esté en ruinas». Antes de que pudiera decir algo más, Raúl intervino, colocando un sobre la mesa. «Esto es una copia del informe que tenemos sobre ti, Víctor. Incluye pruebas de tus amenazas, así como tu historial de malversación. Si das un paso más, llevaremos esto a la policía y te aseguramos que no verás la luz del sol en mucho tiempo». Víctor palideció al ver los documentos. Su fachada de confianza comenzó a desmoronarse. «No pueden hacerme esto», murmuró, intentando mantener la compostura. «Podemos, y lo haremos si no te detienes», respondió Alejandro, con firmeza. «Este es tu último aviso».
Víctor no respondió. Se levantó y salió del café, dejando a Alejandro y Raúl con la sensación de que la batalla, aunque no completamente terminada, estaba inclinándose a su favor. Una declaración inesperada. Esa noche, Alejandro regresó al apartamento de Sofía. Aunque el enfrentamiento con Víctor había sido un éxito, no podía sacudirse la sensación de peligro inminente. Cuando entró, encontró a Sofía esperándolo con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó ella, acercándose. Alejandro asintió y tomó sus manos. Víctor se ha ido. Creo que finalmente lo hemos detenido. Sofía lo abrazó, aliviada. Eso es lo que importa. Estamos juntos en esto. Alejandro la miró a los ojos, sintiendo una ola de emoción. Sofía, no sé cómo habría soportado todo esto sin ti. Eres lo mejor que me ha pasado, y quiero que sepas que estoy listo para dejar el pasado atrás y empezar algo nuevo, contigo. Sofía sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también quiero eso, Alejandro. Siempre lo he querido. Un nuevo comienzo. Con Víctor fuera del camino y Lucía finalmente desaparecida de su vida, Alejandro y Sofía comenzaron a construir una vida juntos. Compraron una pequeña casa en las afueras de Madrid y se enfocaron en proyectos que realmente les apasionaban, como una fundación para apoyar a emprendedores que, como Alejandro, habían enfrentado desafíos personales y profesionales. Las heridas del pasado aún estaban allí, pero con el tiempo, se convirtieron en cicatrices que recordaban su capacidad para superar cualquier adversidad. Mientras caminaban juntos por el Parque del Retiro una tarde de primavera, Alejandro miró a Sofía y supo que, finalmente, había encontrado la paz que tanto había buscado. Bajo la luz del futuro. Los meses posteriores al enfrentamiento con Víctor trajeron una calma inesperada a la vida de Alejandro. Por primera vez en años, sentía que tenía el control total de su destino. Junto a Sofía, no solo había encontrado un refugio, sino también una razón para mirar hacia adelante con optimismo. Sin embargo, las marcas del pasado seguían allí, y antes de cerrar completamente ese capítulo, Alejandro sabía que tenía que enfrentar un último desafío. La reapertura de viejas heridas. Un día, mientras Alejandro estaba en su despacho trabajando en los preparativos para el lanzamiento oficial de la fundación que había creado con Sofía, recibió una llamada inesperada. Al ver el nombre de Lucía en la pantalla, sintió una mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿Qué quieres, Lucía?, preguntó, manteniendo su tono frío. Alejandro, necesito verte. Es importante, respondió ella, con una voz cargada de algo que parecía remordimiento. Alejandro suspiró. Había jurado no volver a involucrarse con Lucía, pero algo en su tono lo intrigó. Está bien. Mañana a las 5 en el café de siempre. Pero esto será breve. Gracias, murmuró Lucía, antes de colgar. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, Alejandro le contó sobre la llamada. Sofía escuchó con atención, pero su expresión mostraba una mezcla de preocupación y desconfianza. ¿Crees que es buena idea verla?, preguntó. No lo sé, pero siento que necesito hacerlo. Quiero cerrar esta historia de una vez por todas. Sofía asintió, aunque su mirada reflejaba inquietud. Está bien, Alejandro. Solo ten cuidado. No dejes que te manipule de nuevo. Un encuentro tenso. Al día siguiente, Alejandro llegó al café 5 minutos antes de lo acordado. Lucía ya estaba allí, vestida de manera sencilla, sin rastro de la arrogancia que solía caracterizarla. Parecía más vulnerable, casi irreconocible. Gracias por venir, dijo ella, cuando Alejandro tomó asiento frente a ella. No tengo mucho tiempo, Lucía. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, sin rodeos. Lucía bajó la mirada, jugando con la cucharilla de su café. Quería disculparme, por todo. Por el daño que te hice, por las mentiras, por intentar destruirte. Alejandro la observó en silencio, tratando de descifrar si sus palabras eran genuinas o simplemente otra estrategia. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. Lucía suspiró. Porque me doy cuenta de que todo lo que hice no solo te lastimó a ti, sino que también me destruyó a mí misma. Perdí todo lo que importaba, y aunque sé que no puedo arreglarlo, al menos quería intentar pedir perdón.
Alejandro se cruzó de brazos, dejando que sus palabras se asentaran. Lucía, no sé si puedo perdonarte. Pero sí sé que quiero seguir adelante. Si esta es tu manera de cerrar este capítulo, lo aceptaré. Pero no esperes más de mí. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. No espero nada, Alejandro. Solo quería que supieras que lo siento. Después de unos momentos de silencio, Alejandro se levantó. Cuida de ti misma, Lucía. Espero que encuentres lo que buscas. Sin esperar respuesta, salió del café, sintiendo un extraño alivio al dejar atrás esa conversación. Un nuevo desafío. Con Lucía finalmente fuera de su vida, Alejandro y Sofía se enfocaron en el evento inaugural de su fundación, que estaba programado para celebrarse en un exclusivo hotel en el corazón de Madrid. El proyecto, destinado a apoyar a emprendedores con historias de superación, era un reflejo de todo lo que Alejandro había vivido. El día del evento, mientras supervisaban los últimos preparativos, Sofía notó que Alejandro parecía distraído. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose a él. Alejandro sonrió, tomando sus manos. Nada. Solo estoy pensando en lo lejos que hemos llegado. Hace un año, ni siquiera podía imaginar estar aquí, contigo, haciendo algo que realmente importa. Sofía sonrió, sus ojos llenos de emoción. Y lo mejor está por venir. Esto es solo el comienzo, Alejandro. El evento fue un éxito rotundo. Empresarios, periodistas y figuras importantes del ámbito social asistieron, mostrando su apoyo a la iniciativa. Pero lo más significativo para Alejandro fue recibir mensajes de personas que compartieron cómo su historia los había inspirado. Un giro inesperado. Semanas después del evento, Alejandro recibió una carta de Javier, el antiguo amante de Lucía. La carta contenía una sorprendente confesión. Javier había decidido donar una parte considerable de su fortuna recién heredada a la fundación de Alejandro y Sofía como una manera de redimirse. Nunca imaginé que Javier haría algo así, dijo Alejandro, mostrándole la carta a Sofía. Es un gesto inesperado, pero significativo. Tal vez él también está buscando cerrar su propio capítulo, respondió ella. Con esta nueva contribución, la fundación pudo ampliar su alcance, ayudando a más personas y convirtiéndose en un símbolo tangible de resiliencia y esperanza. Una promesa de futuro. Una tarde, mientras caminaban por el paseo del Prado, Alejandro se detuvo frente a Sofía, tomándola de las manos. Sofía, todo lo que hemos construido juntos, todo lo que hemos superado, no habría sido posible sin ti. Eres mi fuerza, mi esperanza, mi futuro. Sofía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Y tú eres el hombre que me hizo creer en el amor verdadero. Alejandro, lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Alejandro sonrió, y sacando un pequeño estuche del bolsillo de su abrigo, se arrodilló frente a ella. Sofía, ¿me darías el honor de pasar el resto de tu vida conmigo? Sofía, sorprendida pero profundamente emocionada, asintió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, Alejandro. Sí, 1000 veces sí. El final de un camino y el inicio de otro. La boda de Alejandro y Sofía fue una ceremonia íntima, rodeados de sus amigos más cercanos y las personas que los habían apoyado en su viaje. Bajo el cielo estrellado de una villa en las afueras de Madrid, intercambiaron votos que sellaron su compromiso de enfrentar juntos cualquier obstáculo que el futuro pudiera traer. Con Lucía y Víctor convertidos en recuerdos lejanos, y con un proyecto compartido que representaba todo lo que habían aprendido y superado, Alejandro y Sofía encontraron la paz que tanto habían buscado. Mientras bailaban bajo las luces de la villa, Alejandro susurró en el oído de Sofía. Gracias por salvarme, por amarme y por creer en mí. Este es solo el comienzo de algo maravilloso. Sofía lo miró con una sonrisa radiante. Y juntos, construiremos algo que nadie podrá destruir. Bajo la luz de las estrellas, sus corazones latían al unísono, llenos de esperanza y amor. Finalmente, las sombras del pasado se desvanecían, dejando espacio para un futuro brillante y lleno de promesas.